Muy buen día, que el Señor le bendiga. Vamos en este video a leer los capítulos 13, 14 y 15 del primer libro de Samuel. Voy a tocar algunos temas importantes. Esa es la intención de estos videos, acompañarlos en la lectura de la Biblia y que podamos resaltar todo aquello que tiene una enseñanza práctica para nuestras vidas. Yo espero que usted ya haya leído estos capítulos y si no, pues que los lea incluso durante el video para que pueda entender de lo que le estoy hablando y quizá parezca algo sencillo, pero sucede que cuando uno no ha leído la Biblia antes, uno como que pasa de largo. O sea, uno la lee, pero se queda en la luna, no entendió nada o no le ve mayor enseñanza o uno ni siquiera se detiene a analizarla. Pero cuando leemos la Biblia con paciencia, cuando le pedimos al Espíritu Santo que Él nos dé discernimiento, aún si es la primera vez que leemos la Biblia, créame que el Espíritu Santo nos va a ir abriendo la visión, nos va a dar una mejor comprensión de lo que estamos leyendo y la palabra de Dios es tan poderosa que nos habla en el momento exacto en el que lo necesitamos. Y puede ser que en alguna historia que usted ni se imaginaba, Dios le habla y le dé algún mensaje, le dé alguna instrucción, le dé algún consejo o incluso le reprenda y le llame la atención, porque sucede, la Biblia nos habla. Por eso se dice que la Biblia es viva y eficaz. La Biblia toma vida en nuestras vidas cuando la aplicamos a ella, por supuesto. Entonces, voy a hablarles acerca de estos 3 capítulos y no voy a leer todo porque es demasiado y más que todo es una historia, pero voy a resaltar aquí las partes más importantes. Empieza el capítulo 13 contándonos de que hay una guerra contra los filisteos. Pero a mí me llamó la atención algo aquí. Recuerde que en el video anterior, en el capítulo 12, en donde les hablaba acerca del discurso de Samuel al pueblo, que era como ya un discurso de despedida, a mí me llamó la atención algo y recordé que en unos capítulos antes, exactamente en el capítulo 7, en el versículo 13, dice lo siguiente: y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Recuerde que Samuel fue el último juez de Israel. Y sucedía que cada vez que Dios levantaba un juez, había paz en Israel. Cuando ese libertador o ese juez estaba, cuando él tenía la autoridad en su periodo de trabajo, ¿verdad? Pero sucede que aquí ya Samuel, vimos en el capítulo anterior, que ya Samuel hace como un discurso de despedida y también yo les explicaba acá que aparentemente Samuel se estaba despidiendo porque en su mente que ya su labor había terminado, pero en realidad lo que había terminado era su trabajo como juez de Israel. Y sí se cumplió exactamente, o sí se cumple lo que leímos estos versículos antes, que hubo paz en Israel y que mientras estaba a cargo como juez Samuel, los filisteos estuvieron pues quietecitos, ¿no? No podían hacerle frente a Israel. Pero aquí ya estamos en otro periodo, aquí ya estamos en el tiempo de la monarquía, aquí ya hay un rey. Y justamente, mire, vemos que el capítulo 13 ya empieza contándonos la historia de que hay una guerra contra los filisteos. Entonces aquí pues viene Saúl, ya es el responsable de organizar al pueblo, al ejército y de llevarlos a pelear contra los filisteos. Y aquí en estos capítulos ya aparece por primera vez Jonatán, que es el hijo de Saúl y que va a tener una importancia relevante en la vida de David. Eso lo vamos a ver en los próximos capítulos. Me llamó también aquí la atención algunas cosas que marqué. Es que en el capítulo 13, en el versículo 8, dice lo siguiente, y está hablando acerca de Saúl. En el versículo 7 y 8 voy a leer. En el versículo 7 dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. O sea, estaban muertos de miedo. Iban a la guerra contra los filisteos, estaban obedeciendo al rey porque no les quedaba de otra, pero iban temblando, iban con miedo. Luego dice el versículo 8: y él esperó 7 días, aquí es Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba.
Bueno, aquí está hablando de que Samuel estaba esperando que viniera el profeta Samuel para que hiciera sacrificio a Dios antes de que ellos fueran a la guerra. Pero como Samuel se tardó en llegar, no llegó a los 7 días, como parece que le había dicho, entonces aquí Saúl comete una imprudencia, comete un pecado, porque dice unos versículos más adelante que él mismo se encarga de hacer el holocausto. Esto está, vamos a ver, si seguimos leyendo los versículos 9 y 10. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Entonces, mira aquí, parece como algo inofensivo, ¿no? Porque si nos ponemos a imaginar la escena, eso es lo importante, yo lo repito muchas veces, que una de las definiciones de meditar en la palabra de Dios, una de las definiciones o de los significados de meditar es imaginar. Y a mí me gusta mucho ese significado porque yo voy leyendo la Biblia y yo me voy imaginando en mi mente todas las escenas como una película. Entonces yo quiero que usted, si no lo ha hecho, se imagine la escena. Todo el ejército con el rey Saúl están como acampando, esperando que llegue el profeta Eliseo para que haga un holocausto, para pedir el favor de Dios en la pelea que van a tener. Y como no llega, entonces Saúl se desespera y él mismo se encarga de traer los animales, de sacrificarlos y ofrecer holocausto. ¿Qué es el holocausto? Pues es cuando son las ofrendas quemadas. Un animal viene, se descuartiza, se toman las partes que son útiles para el holocausto. Esto está en Levítico. Y ofrece holocausto. Entonces la escritura dice que ese olor de la carne quemada o de las grosuras es como un olor grato a Dios, porque Dios lo recibe como olor fragante, esa ofrenda, ese holocausto que le están dando. Pero también está especificado que los únicos que podían ofrecer sacrificios eran los levitas. Entonces aquí es donde está una de las cosas por las cuales Samuel le dice, locamente has hecho, porque ¿por qué no te esperaste? Y aquí hay otra situación también. Saúl tenía miedo. Saúl en ese momento no estaba viendo con los ojos espirituales, no tuvo visión, sino que estaba viendo lo que estaba sucediendo alrededor. Y menciono todo esto porque recuerde que la Biblia nos sirve para que la apliquemos a nuestra vida. Como él vio que sus hombres tenían miedo, que el ejército ya estaba desertando, que ya muchos se habían ido huyendo, otros se habían escondido en cuevas, dice la escritura, y léala si aún no lo ha hecho, otros se iban a las cavernas, otros se cruzaron el Jordán y se fueron lejos, tenían miedo y los que estaban con él tenían miedo, estaban temblando. Entonces Saúl, al ver su situación terrenal, tuvo miedo, tuvo desesperación. Y entonces como no llegaba el profeta, diga, pues yo lo voy a hacer porque ya tenemos que ir a la guerra pronto, porque si no los pocos que tengo se van a terminar de desesperar. Y él comete esta locura porque esto no le correspondía a él. Para empezar, él no era levita, no tenía que haber hecho eso, era un pecado. Y para continuar, él tenía que tener fe, tenía que esperar a que viniera el hombre de Dios, el profeta de Dios. Él tenía que haber esperado. Y ahí es donde le faltó fe. Y ahí es en donde muchas veces nosotros en nuestra vida, y yo lo leía y yo lo acomodo a mi vida. Y yo digo, ¿cuántas veces por desesperación actuamos locamente como hizo Saúl? Porque uno no está pensando espiritualmente, uno no tiene fe en ese momento, sino que el miedo se apodera de nosotros porque dejamos de ver al blanco, que es Cristo Jesús, dejamos de ver al cielo y en lugar de eso miramos las situaciones a nuestro alrededor. Puede ser cualquier situación cotidiana, por ejemplo, que a veces no tenemos dinero y venimos y nos metemos en un préstamo, o estamos enfermos y no tenemos salud y entonces no tenemos la paciencia de curarnos, de investigar, sino que tomamos lo que cualquiera nos dice, no tenemos visión, no tenemos prevención, actuamos locamente. Puede ser que haya algún problema familiar y no nos detenemos a pedirle a Dios que nos dé una solución sabia, sino que actuamos locamente, actuamos desesperadamente, dejamos que salgan palabras de nuestra boca que no son adecuadas. ¿Por qué? Porque hay un momento en el que nos desconectamos de Dios y solo vemos lo que sucede a nuestro alrededor. Solo vemos el miedo, la desesperación, la duda, queremos actuar rápidamente porque creemos que si no hacemos algo nosotros en nuestra humanidad, entonces parece que los demás están esperando que nosotros hagamos algo. Esto fue lo que sucedió con Saúl. Su ejército esperaba que él actuara y ya se estaba desesperando, pero
Saúl era el rey. Saúl era el rey y él sabía cuándo debería realizar la batalla. Entonces él tenía que esperar. Él sabía las instrucciones que era esperar a que llegara Samuel y no lo hizo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por las circunstancias, porque él se dejó llevar por lo terrenal, porque él sabía que había un ejército que estaba esperando que él actuara. Y a veces creemos nosotros que los demás nos están viendo y que están esperando que actuemos, que hagamos algo. Y en nuestra locura y nuestra desesperación no esperamos que Dios intervenga, sino que nosotros metemos la mano. O a veces estamos con Dios con una petición y como vemos que Dios no contesta, actuamos pensando que, ay, esta es la voluntad de Dios y no es la voluntad de Dios. Somos nosotros los desesperados, los que queremos hacer algo. Como sucedió también en el caso de Sara con Abraham, que cuando no, Dios les había dado la promesa y que les iba a dar un hijo y cuando el tiempo pasó se desesperaron. ¿Y qué pasó? Que Sara le ofrece a su sirvienta, a la sirvienta egipcia, para que tuviera un hijo. Porque según ellos le estaban ayudando a Dios y no es así, actuaron precipitadamente. Entonces, a mí me dejó muchas lecciones bueno, cada lectura a mí me deja tantas enseñanzas y pareciera, repito, que cuando uno lee la Biblia, y yo cada vez que la leo me acuerdo cuando yo la leía antes y yo la leía pero no entendía. Sin embargo, pues obviamente el espíritu se le va quedando, se le van grabando las historias. Por eso es importante que aunque no entendamos, la leamos. Bueno, voy a seguir porque si no me emociono y se me va a alargar el video. Entonces, aquí continúa la historia, pero aquí, mire, otra cosa que me llamó la atención, es que hay tanto que decir. Aquí es por primera vez en donde vemos que se menciona, no por nombre, pero en donde se especifica claramente que Dios se buscó a un hombre conforme al corazón de Dios. Esto lo hemos escuchado muchas veces acerca de David, que era conforme al corazón de Dios, pero aquí es la primera vez que aparece ya descrito por la boca de Samuel. Esto está siempre en el capítulo 13, pero dice en el capítulo 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, no le obedeció. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová, aquí está la frase, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí ya aparece David en escena. Aquí ya a Saúl le quedó eso grabado de que ya no voy a ser rey para siempre. Ya no va a ser de que mi hijo va a ser rey, sino que Dios ya me quitó el reinado. No va a durar. Ya Dios ya pensó en otro. Ya anda por ahí otro caminando, vivo ahí, que me va a quitar mi reino. Y eso es importante que lo tengamos presente porque a partir de este momento Saúl sigue con su reinado, pero con ese miedo a que en cualquier momento va a aparecer ese otro hombre que ya Dios escogió. Y aquí vamos a ver una lucha entre lo espiritual y lo terrenal. Y es que hay tanta enseñanza y no veamos a Saúl como el hombre con defectos. Veamos a Saúl como una enseñanza de las cosas que no debemos de hacer o de los errores que él cometió para que nosotros no los cometamos. Entonces la historia continúa también en el capítulo 14 y aquí se menciona también a Jonatán, el hijo de Saúl, que muestra un acto de valor. Y a pesar de que Saúl no había dado la orden, sino que están todo su ejército acampando, aquí menciona la historia, no lo voy a leer para no alargar, pero menciona la historia de que Jonatán junto con su paje de armas se van al territorio de los filisteos y como le ponen como una prueba a Dios. Entonces le llaman a los filisteos y les dicen, hey, queremos, creo que algo así como que afilar las espadas o algo. Y entonces si ellos contestan que ellos van a subir, se tienen que ir huyendo. Si los filisteos contestan, suban, entonces significa que Dios les va a dar la victoria. O sea, hay como una señal, lean la historia, es muy, muy interesante, muy bonita. Y menciona aquí que, es que yo me imagino la escena, él está como en un monte escarpado, y entonces va con el paje de armas detrás y cada vez que Jonatán se encuentra con un filisteo, más bien se lo empuja a su paje de armas y el paje lo mata con la espada. Entonces mata como a 20 hombres, menciona aquí la escritura, y después es increíble cuando Dios está en el asunto, es que Dios se encarga de todo, hombre. Si Dios no nos necesita a nosotros, Dios lo que quiere es nuestra fe y nuestra obediencia.
Y luego de eso, Él se encarga de todo. Él quiere que actuemos por fe, que demos el primer paso. O sea, hay que actuar para saber que estamos en fe, porque no basta con decir, tengo fe, pero no hago nada. En este caso aquí, Jonatán hace un acto de fe, está creyendo en Dios. Entonces él se adelanta con su paje y se mete en el territorio de los filisteos. Ahí está la prueba, porque la fe sin obras es muerta. Entonces aquí Jonatán está demostrando, tengo fe y actúo. Y el resto se encarga Dios, y así fue. Entonces el resto de los filisteos se confunden, se matan entre ellos, hubo una gran mortandad. Después de que sucede esto, que se entera Saúl y el ejército de que hay una mortandad y que están todos confundidos, entonces aprovechan el momento y van y terminan de rematar a los filisteos. Así es como sucede más o menos la historia. Usted la puede leer tranquilamente y se puede imaginar la película en su mente. En el capítulo 15 ya voy a terminar rápidamente esto, pero aquí sucede algo también como que trascendental. Aquí ya Samuel le confirma una vez más a Saúl que su reino le va a ser quitado porque ha desobedecido a Dios. Dios le dice de que tiene que capturar, no, que tiene que matar, que tiene que eliminar a sus enemigos. Le dice en el capítulo 15, versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mata todo. Pero ¿qué sucede? Saúl, en su mente, Saúl lo que hace es que deja con vida a... por aquí está el nombre. Agag. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados, de los carneros, más todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Entonces aquí, mire, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Pero ya después Samuel se presenta ante Saúl y le dice lo que Dios le dijo. Le dice de que por haber desobedecido a Dios, mire, llega Samuel al lugar y le dice, ay, yo dejé esto, como quien dice, dejé lo mejor para agradar a Dios. A Dios no le placen los sacrificios. Por aquí está esta frase también. Versículo 22. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. O sea, una vez más le está confirmando, tu reino no va a ser duradero, no vas a ser rey hasta que te mueras. Va a venir otro que va a tomar tu lugar. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. O sea, mira, aquí está, otra vez. Él está viendo lo terrenal, no está viendo lo espiritual. Él está viendo agradar a la gente y no agradar a Dios. Y esto es algo muy peligroso. Y cuando uno es joven, uno piensa más en la gente que en Dios. Y lo estoy diciendo no por usted, lo digo por mí. Que yo decía, no, pero a veces uno como que, ay, ¿qué van a decir? Uno tiene como penita con la gente, ¿no? ¿Qué van a decir? Ay, ¿será que hago esto? Y uno sabe que primero tiene que obedecer a Dios, pero uno como que por pena, uno es como que diplomático, ¿no? Y uno trata como que entre quedar bien con Dios y entre quedar bien con la gente, y no se puede servir a dos señores. O le servimos a Dios o le servimos a los hombres. Lo digo por mí, quizá en algún tiempo yo alguna vez hice algo así, ahora estoy bien clara, al menos hoy por hoy. Yo sé, estoy consciente de que primero es Dios. Que si la gente se va a enojar conmigo, que se enoje. Que si algún hermano de la iglesia no está de acuerdo conmigo o se va a enojar conmigo por algo, que se enoje. Porque Dios es primero. Yo lo tengo claro y quizá tuve que pasar muchos años para entender esto. Es parte también de la madurez y del crecimiento que uno va teniendo con los años. A algunos nos toma años, pues a otros quizá más pronto lo hacen, y qué bueno el que desde su juventud entiende la sabiduría que da la Biblia.
A mí me tomó años entender que no es lo mismo conocimiento que sabiduría, porque la sabiduría solo viene de Dios. El caso es que entonces aquí Saúl tuvo temor del pueblo, quería quedar bien con ellos, en fin. Entonces Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Estoy leyendo del 26 en adelante. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego. Oiga aquí nuevamente, él está preocupado, sabe que Dios ya lo desechó, pero él está preocupado por lo que van a decir, por la gente, por el que dirán. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Otra cosa aquí, para que honres a Jehová tu Dios. ¿Y qué pasó entonces? Dios ya no era Dios de Saúl. Entonces, como que aquí ya se dio por vencido Saúl, porque ya no dice para que adoremos a Jehová, no, que le dice para que adoremos a Jehová tu Dios, le dice a Samuel. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Ya ahí los dos juntos lo hicieron. Termina ya al final en el versículo 34 y 35 del capítulo 15. Se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. O sea, esta fue la última vez que ellos estuvieron juntos. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aquí también vemos la humanidad del profeta Samuel. Tenía estima por Saúl. En verdad lo apreciaba, lo quería, lloraba por él, por la situación que estaba viviendo y por lo que Dios le había dicho que lo había desechado como rey. Pero ellos ya nunca más volvieron a encontrarse, a tener un encuentro. Entonces aquí terminamos con estos capítulos. Ya en el siguiente capítulo vamos a ver ya cómo entra en escena este otro personaje importantísimo, que es David. En el capítulo 16 ya empezamos cuando Samuel unge a David. Que el Señor le bendiga. Leamos la Biblia. La Biblia es un libro hermoso, maravilloso, lleno de sabiduría, de acción, de historias, de romance, de amor, de misericordia. Leamos la Biblia. Que tengan un feliz día.